humana. Vamos a tener a nuestros panelistas, Andrés Lalane, coordinador de la Red Internacional para Latinoamérica de Economía Humana, Luis Carrizo, coordinador de la Cátedra de Complejidad y Condición Humana, Julián Zuquilvide, coordinador de la Red de Economía Humana para Uruguay, y Carlos Decores, rector de la Universidad CLAE. Ellos van a dialogar en torno al pensamiento de Le Bret y de Morin, y dialogan en ese diálogo de ideas de estos dos grandes actores y pensadores en torno a tres grandes ejes de pensamiento, como actores de su época, desde la perspectiva epistemológica y metodológica, y también desde la perspectiva de la formación y de la educación. Y después vamos a tener un momento, un espacio de concreción de ideas con el aporte de todos los participantes. Así que bienvenidos a todos y todas, y invito entonces a los compañeros que se van a hacer el cargo de este diálogo. Muy bien, muchas gracias, René. El primer diálogo lo comenzaremos con Luis, viendo un poco de ubicar a estos dos gigantes, a estos dos humanistas planetarios en su época, con un cierto solapamiento en el tiempo, y que es la primera parte, digamos, de nuestro foro. Louis-Joseph Le Bret nació en Bretaña, Francia, en 1897. Era hijo de una familia de tradición naval, digamos, y en el año 1915 él entró en la Marina francesa, hizo una carrera brillante, una carrera de oficial, digamos, participó en algunas acciones, digamos, no bélicas, pero relacionadas con el fin de la Primera Guerra Mundial. Y ahí fue su primera misión en el Líbano. Esta primera vocación de Le Bret obviamente tiene que ver también con cierta rigor de su pensamiento, porque él era un ingeniero naval, ¿verdad? Pero allá por los años 20 le aparece la otra vocación, ¿verdad? Su vocación sacerdotal. Y en el año 23 entra en el noviciado de los dominicos, justamente en la época en que nuestro otro invitado de hoy, Edgar Morin, nacía. Así que ahora le paso la palabra a Luis Carrizo para que él nos hable de los primeros pasos de Morin. Bueno, gracias Andrés, gracias Julián, gracias René, bueno, gracias a todas las compañeras y compañeros que han organizado este evento. Privilegiado de estar acá conversando con todos ustedes. No sé si se escucha, supongo, ¿no? Porque me cambié una pantalla. Perdona, Luis. Creo que es Adolfo que puso compartir pantalla. Adolfo, saca compartir pantalla. Adolfo. Qué linda familia tenés, Ponele Adolfo. stop. Adolfo, hay un stop por ahí en rojo que te tiene que aparecer. Siempre fue muy pintuna, Adolfo. Sí. Sí, se le veía bien. Por lo menos era buena la foto. Creo que, no sé si estás escuchando. O, Adolfo, salí y volví a entrar en todo caso. Claro, claro. Lo voy a llamar. Por suerte, ahí va, ahora sí. Gran Adolfo Pérez Piedra. Se la paré yo.
Ah, bien. Ah, Vale. bueno, Imprevistos, imprevistos. Tenés el host. Bien. un Adelante. trabajo de equipo, gracias. No, decía que efectivamente es un privilegio estar acá conversando con estos queridos compañeros de ruta, todos ellos con muchos años de camino compartido. La Vale. ¿La Vale está ahí? Bueno, con muchos años de caminos compartidos y pensábamos, este diálogo es un diálogo entre Morén y Le Bret, entre las ideas de ambos pensadores, es un diálogo necesario hace mucho tiempo. La cátedra de Complejidad y Condición Humana, que es una cátedra regional instalada en la Universidad CLAE desde hace mucho tiempo y que ha tomado una revitalización hace un par de años importante y que se honra en celebrar el centenario de uno de los pensadores más influyentes del mundo contemporáneo, como es el francés Edgar Morin, tenía la cátedra esta idea. Habíamos conversado con los compañeros de la red, con los compañeros del CLAE en general, acerca de la sintonía conceptual, filosófica, ideológica entre estos dos nutrientes de reflexión de esta época, Louis-Joseph Le Bret y Edgar Morin. Edgar Morin y Louis-Joseph Le Bret. ¿Y por qué? Porque como esperemos que vaya quedando claro en el correr de este diálogo, ambos pensadores se posicionaron frente a la realidad de su época con una perspectiva de conocimiento riguroso, con una perspectiva de valor, con una perspectiva ética de la acción social, cada uno con su particularidad, y de eso se va a tratar este rato que vamos a estar, este té de la tarde o este vinito para la compañera española, este vino de Rioja que vamos a compartir en la noche de hoy. Porque efectivamente, si bien cada uno ha tenido, Morin y Le Bret, su camino particular, hay una sintonía tan estrecha y una inspiración tan fuerte y tan en sintonía con los valores tanto de la red como del CLAE, que este diálogo era merecido y no hay nada mejor, entendimos con Julián, con Andrés, con Carlos, no hay nada mejor que celebrar los 100 años de Edgar Morin, hablando de cómo su pensamiento fraterniza con el de Le Bret. En efecto, como decía Andrés, se pisaron las vidas de ambos pensadores. Edgar Morin nace en París en 1921, un 8 de julio, por eso este mes es el mes moriniano, del centenario moriniano. Y temprano nomás cabalgó en ancas de la incertidumbre, de la sorpresa, de la ambivalencia, de la contradicción. Tuvo una historia, bueno, que en lo personal lo afectó en la temprana muerte de su madre y el ocultamiento generoso, en principio, de su familia sobre las reales razones de la ausencia de su madre, pero Edgar, frente a esa ausencia, frente a ese vacío existencial, no tuvo mejor opción que refugiarse en el arte, en la literatura, en la música. De hecho, muy temprano en su vida se hizo cinéfilo, muy temprano en su vida se hizo lector. Imaginemos un Edgar de 12 años leyendo a Dostoyevsky, leyendo a los hermanos Karamazov, leyendo la literatura rusa más sustantiva de la condición humana, y quedando apasionado y quedando ya marcado desde muy temprano por esa otra navegación, no la lebretiana que señalaba Andrés, sino una navegación mucho más
en ancas de las artes, de la creación, de la literatura, y eso para Edgar marcó una forma de comprender el mundo, la vida, la condición humana, que va a ser seña de su existencia durante todos estos 100 años. Y estamos hablando desde sus 10, 11, 12 años de edad. Imaginen la riqueza de su andar. Pero bueno, simplemente estos primeros preámbulos con Andrés para ir pintando algunas señales particulares de nuestros protagonistas, Andrés. Sí, ¿no? sí. Es importante hacerlo. Bueno, me das pie para seguir entonces un poco con estas historias paralelas, porque esto que tú dijiste de las lecturas, en esa época para Lebré fue una época de intensa reflexión teológica, que afectó, mientras hacía su noviciado, se ordenaba, su salud, ¿verdad? Él decía que había quedado enfermo de metafísica, de tanto pensar en cuestiones trascendentes. Y en el año 29 fue enviado a Saint-Malo justamente para que se recuperara de la salud en un monasterio de Saint-Malo. Pero él empezó también su actividad como sacerdote en esa comunidad, ¿verdad? Como sabemos, una comunidad de pescadores, digamos, muy pobre, con muchos problemas sociales, que de alguna manera lo marcó, porque él, al mismo tiempo que ejercía su labor espiritual, pastoral, también se mezcló con los temas sociales, en particular con los sindicatos, tanto los sindicatos de trabajadores como los patronos de la pesca francesa. Y sabemos que contribuyó mucho a mejorar esa situación y a mejorar la legislación en relación con las actividades de pesca en ese litoral marítimo. Así que esto que fue un periodo del 30 al 39, podríamos decir que fue la cocina, digamos, donde se forjó la idea de economía y humanismo, ¿verdad? Recuerden que Francia, por los años 40, ya estaba ocupada por los nazis y estaba partida en la región administrada también por el mariscal Pétain. Allí se fundó en el año 42 Economía y Humanismo, con un manifiesto primero, digamos, y es interesante porque era una época obviamente terrible, ¿verdad?, para la historia de Francia, y seguramente también muy fuerte para nuestro otro autor, Edgar Morin, que estaba en la resistencia francesa. ¿No es así, Luis? Efectivamente, muy bien enmarcada esa época, una época crítica, crucial, dramática, trágica de los pueblos, del pueblo europeo en general, pero de Francia en particular. En junio de 1940 los nazis invaden Francia, llegan a París, bueno, allí ya ustedes conocen seguramente el exilio, esa diáspora parisina que fue muy conmovedora, huyendo de la invasión nazi. Y allí nos encontramos con un Edgar Nahum, como había nacido, hijo de Vidal Nahum, judío sefaradí de Salónica. Nos encontramos con un Edgar Nahum de 19 años que ya previendo la invasión y los efectos nefastos del Panzer nazi, había decidido unirse a la resistencia francesa
y como estudiante fue a Toulouse a justamente encargarse de la logística de los refugiados en el sur francés, fuera de la zona ocupada. Y así estaba Le Bret en el 42, Edgar en el 40 al 44, trabajando duramente para responder de una manera ética, valiosa, democrática, republicana, de derechos, responder a la afrenta del invasor. Edgar Morin se queda, Edgar Nahum toma en la resistencia el nombre clandestino de Morin, por distintas razones anecdóticas, toma este nombre que lo va a cubrir en esa cobertura necesaria en tiempos de guerra. Y cuando termina la guerra, cuando se libera París, cuando vuelve la democracia a su país, el propio Edgar Nahum, ahora Morin en tiempos de guerra, se pregunta cómo seguir, con qué nombre seguir. Y él lo dice en alguna de sus autobiografías: me quedé con Edgar Morin, me quedé con Morin, y en este simple acto, sin dejar de ser hijo de mi padre, me hice hijo de mis actos. Y eso es algo Perdón, pero ya estaríamos en tiempo para el siguiente. Bueno, sí, no, le habíamos pedido a Valeria que fuera tan cruda. Pero esta semblanza primera, previa, en un minuto más y después un minuto para Andrés para cerrar, esta semblanza previa da cuenta de cómo tanto Louis-Joseph Le Bret como Edgar Morin se involucraron, fueron actores de su época, desde muy temprano, tomaron un protagonismo claramente cívico, claramente democrático, claramente de valor en las cosas de su época. Y esto es una señal que los acompañó a Le Bret y ha acompañado a Edgar hasta este momento. Andrés, por favor, tu cierre. Bueno, voy a ser muy sintético, tratar de decir en pocos minutos cómo siguió la aventura vital de Le Bret, digamos, porque lo dejamos fundando Economía y Humanismo en el sur de Francia. En ese momento, y acá hay otra convergencia con Morin, ¿verdad, Luis? Le Bret estaba muy interesado en estudiar el marxismo, ¿verdad? Que también era algo que atraía mucho a Morin. Y empieza también la época de las encuestas, del método. Ahí también encontramos una pasión en ambos por el método, ¿verdad? El método que es tan importante en las ciencias sociales. Luego, en esta época, el movimiento se inclinaba hacia una especie de comunitarismo como ideal, ¿verdad? Pero sus biógrafos dicen, después del año 47, cuando empieza el primer viaje de Le Bret a América Latina, a San Pablo, hay un cambio, digamos, en Le Bret y en el movimiento, que se vuelve tercermundista, diríamos, en términos que se usaban en la época. Y trabaja en Brasil, trabaja en Colombia, también hace actividades importantes en Venezuela y en Perú, propuestas de trabajos, usando los métodos de economía y humanismo. Y en el año 58, de esto van a hablar también luego, está la fundación del IRFED, el centro de formación que creó Le Bret para formar militantes de economía humana en todo el mundo, ¿verdad? Y en la última etapa de su vida, ya enfermo, él es asesor del Concilio Vaticano II, de Pablo VI, y la encíclica Populorum Progressio da fe de ello, y fallece en julio de 66.